Hoy nos metemos de lleno en un tema que tiene miga, el enigma de la novena Legión Hispana del Imperio Romano. ¿Qué pasó con ella? Un misterio clásico, sí señor, una de las grandes incógnitas de la historia militar romana. Exacto. Queremos explorar un poco su historia, lo que sabemos seguro y, claro, las teorías sobre esa desaparición tan rara de los registros. Vamos a usar los textos que tenemos. Eso es, ver qué nos cuentan las fuentes sobre sus campañas, sus éxitos. Ujú. Y sobre su final, claro, porque tenemos datos de sus campañas en Hispania, en Britania, Sí, hay bastante información inicial. pero luego de repente, ¡zas! Una legión con, ¿cuánto? ¿Más de 100 años de historia? Más, sí, desde antes del 43 DC, seguro. Pues eso, una unidad veterana y parece que se esfuma. No hay una explicación clara en los anales romanos, es fascinante. Totalmente, ha dado para mucho. Novelas, películas... Vale, pues vamos a desgranarlo. Empecemos por el principio, ¿te parece? Sus orígenes. Perfecto. La novena, bueno, ya existía bastante antes de la invasión de Britania. Lo de Hispana. Ah, sí, el nombre. Eso venía de España, ¿no? Exacto. Se lo ganaron, luchando en la Guerra Cántabra. Una campaña dura, 12 años, ahí en el norte de España. O sea que ya venían con fama. Y tanto. Fama de valientes, eficaces. Y además eran buenos ingenieros. Dejaron calzadas, puentes, acueductos por Hispania. Algunos todavía se ven. Impresionante. Y de ahí a Britania. Correcto. Fueron parte de la fuerza de invasión de Claudio en el 43 DC. Unos 45.000 hombres en total, más o menos, desembarcaron en Kent. Y se pusieron a construir, supongo, campamentos y eso. Claro, lo típico, campamentos fortificados para asegurar el terreno. Pero lo interesante, o bueno, uno de los puntos clave, es la revuelta de Budiga. Uf, sí. En el 61 DC. Ahí lo pasaron mal, ¿verdad? Bastante mal. Sufrieron bajas muy serias cerca de Camulodunum. Pero ojo, esta es importante. La legión no se disolvió. Ah, ¿no? Pensaba que quizá ese fue el principio del fin. Pues no. La reforzaron con nuevos legionarios y siguió operativa. Se recuperó. Vale, vale. Eso es clave. Se recuperaron de un golpe fuerte, lo que hace más raro lo de después. Exactamente. Además, no estuvieron siempre en Britania. Tuvieron un traslado temporal al continente, Ah, sí. ¿Cuándo? sobre el 69 DC, para ayudar a sofocar la revuelta bátava allá por los Países Bajos actuales. O sea que se movían bastante. Sí, sí. Luego volvieron a Britania, claro. Lucharon contra los brigantes, una tribu fuerte del norte sobre el 71 DC. Y siguieron construyendo, ¿no? La Stanegate, esa carretera. Eso es, infraestructura es clave. Incluso hay una mención que los podría situar cerca de Mainz, en Germania, hacia el 83 después de Cristo, aunque eso está más debatido. Y ya nos acercamos al momento. Eboracum. York. Ahí está. Una de las últimas menciones seguras. Participaron en la construcción de esa gran fortaleza, sobre el 108 después de Cristo. ¿Y después de eso, qué? Silencio. Pues sí, ahí es donde la pista se enfría de verdad. La novena deja de aparecer en listas militares, en las crónicas de Tácito, por ejemplo. Nada. Y ahí empiezan las teorías, claro. Claro. Ya en el siglo XV, fíjate, se empieza a decir que fueron aniquilados en el norte de Britania, en Caledonia, la actual Escocia, luchando contra los pictos o tribus similares. Esa es la versión famosa, ¿no? La de las pelis, la del águila perdida. Esa misma. Se hizo súper popular. El problema es La arqueología, ¿verdad? que no acompaña mucho esa historia. Exacto. A día de hoy no se han encontrado pruebas claras. Ni fosas comunes masivas, ni restos de una gran batalla decisiva en esa zona que confirmen esa aniquilación total. O sea que la teoría más famosa, la más cinematográfica, es quizá la que menos base sólida tiene. Podríamos decir que sí. Arqueológicamente hablando, es débil. Faltan pruebas contundentes. Vale. Entonces, si lo de Caledonia es dudoso, ¿qué otras opciones hay sobre la mesa? ¿Qué dicen las fuentes? Bueno, pues se barajan otras cosas. Hay una mención de un autor, Frontón, que habla de grandes pérdidas romanas en Britania bajo Adriano, un poco después. Quizá una derrota muy gorda, pero que no fue en Caledonia. Una derrota humillante, a lo mejor. Perder el águila, el estandarte. Podría ser. Perder el águila era la deshonra máxima. Quizás eso llevó a una disolución discreta, sin publicidad. ¿Y la opción de que los trasladaran? Esa es otra hipótesis fuerte. Que los movieran al este. Hay dos escenarios principales ahí. A ver. Uno, la revuelta de Bar Kokhba, en Judea, entre el 132 y 136 después de Cristo, una guerra muy sangrienta. Quizás los enviaron allí
y fueron diezmados o destruidos. ¿Y hay algo que apoye eso? Pues han aparecido algunas inscripciones de veteranos de la novena en sitios como los Países Bajos o el norte de África. Eso sugiere que la unidad, o partes de ella, estuvo fuera de Britania en algún momento posterior a Eboracum. Interesante. ¿Y el otro escenario, en el este? Las guerras párticas, contra el Imperio Parto, quizás fueron aniquilados durante las campañas de Trajano en Oriente, sobre el 116-117 después de Cristo, otra zona de conflicto brutal. O sea que opciones no faltan. Britania, Judea, Partia. Pero ¿por qué Roma no dijo nada? Eran muy de registrarlo todo, ¿no? Disolución por deshonra. Algo tan grave que prefirieron borrarla del mapa, digamos. Ocultarlo. O un encubrimiento deliberado, sí, para proteger la imagen del imperio. Ya pasó algo parecido con Augusto tras el desastre de Teutoburgo. ¿Recuerdas? 3 legiones perdidas. Claro. Se intentó minimizar el golpe. Proteger el prestigio imperial. O, también puede ser, y no hay que descartarlo, que la explicación estuviera en documentos que simplemente no han llegado hasta nosotros. Se perdieron con el tiempo. Vale. Entonces, si hacemos balance de lo que nos dicen las fuentes, no hay una única respuesta clara, ¿no? No. Concluyente no. La idea de la masacre en Escocia, muy popular, pero sin respaldo arqueológico fuerte. ¿Y las otras opciones? El traslado al este y una posible destrucción allí, o una disolución tras una derrota grave, quizás tapada. Esas parecen encajar mejor con el contexto general y con esos hallazgos dispersos de veteranos. Son más plausibles, digamos. Si tuvieras que mojarte, ¿cuál te parece la explicación más probable? Es difícil. Pero basándome en todo esto, quizás una derrota catastrófica en alguna frontera muy caliente, ya fuera Britania, Judea o Partia, que dejó a la legión tan mermada que decidieron no reconstruirla, disolverla y punto. Y el silencio posterior hizo el resto, ¿no? Convirtiéndola en leyenda. Exacto. El vacío de información dio pie a todo tipo de historias. Y una última reflexión, para terminar. Quizás no fue una única batalla, un único desastre. Podría ser que la desaparición fuera algo más administrativo o una suma de problemas. Es una buena pregunta. Los desafíos logísticos de mantener un ejército tan enorme, las reorganizaciones constantes, pérdidas acumuladas en distintas acciones menores. Quizás una serie de reverses, decisiones burocráticas, registros que se pierden, y con el tiempo todo eso se magnifica y se convierte en este gran misterio que todavía hoy nos da que pensar. No es descartable. La realidad del ejército romano era compleja. Tal vez la explicación no sea tan épica como una batalla final, sino algo más gradual o administrativo, cuyo rastro simplemente se perdió. Un final menos legendario, pero quizá más realista.